Ya tenemos los invitados en el living, los vamos a presentar primero, vamos a ir a un informe también para empezar a charlar un poco de lo que ha dejado la elección del domingo. Damos la bienvenida de izquierda a derecha, si querés, a Gabriel Morini, no por cuestiones ideológicas, por cuestiones de orden. Parece más. Gabriel Morini, el director de Radio Universidad y además colega acá, conductor de Laburantes, Así es. acá en TV Universidad. Alcira Martínez, directora de Diario Contexto, y Carlos Marino, el director de Letra P, portal político también, que habitualmente aborda todas estas temáticas. Muy bien. Y ahí bueno, el coro le que nos agradecemos a acompañar. A Facundo Cotet, que además nos lo presta cada Así tanto. Representante. Representante. Vamos a ver un informe, si te parece, Claudio, y ahora lo empezamos para entender un poquito cómo está. estaban los ánimos acá en la ciudad de La Plata el día domingo, ¿sí? Para ver cuáles eran las primeras percepciones que se tenía. Obviamente todavía no había un resultado definitivo, había apenas una tendencia. Vamos a ver cómo se ha cubierto de acá. Desde el área de noticias han estado cubriendo cómo era la reacción de Unidad Ciudadana y de Cambiemos el domingo a la noche. Vemos. Yo he vivido una campaña, te digo como candidata, he vivido una campaña que he caminado con candidatos a diputados nacionales, con diputados que son, con ministros nacionales, con ministros provinciales, y creo que en eso se basa, en que la gente los tiene a mano. O sea, como yo los tuve a mano cuando el año pasado fuimos con otras víctimas y nos abrieron las puertas del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, del Congreso, y nos abrieron las puertas tanto a nosotros como a sectores que no estaban de acuerdo con nosotros. Creo que es esto, aprender a escucharnos, ver que podemos discutir caminos, pero que hay objetivos comunes. Y en eso creo que es un espacio ampliamente democrático. A mí me parece muy importante que seamos hoy la verdadera oposición del gobierno de Cambiemos, la oposición más fuerte, la oposición más contundente del gobierno de Cambiemos, después de un año y todos estos meses en que nos han hecho de todo, porque ustedes saben que nosotros hemos peleado contra el poder más concentrado de este país, contra el poder financiero de este país, contra el poder mediático de este país, contra un sector de la justicia que ha criminalizado y que ha perseguido a la militancia política en un contexto como este de la Argentina, donde tenemos presos políticos y organismos internacionales pidiendo liberación, donde tenemos un desaparecido en democracia, y esto me parece muy importante volver a señalarlo. Muy bien, ahí veíamos un poquito cuáles eran las repercusiones aquí en la ciudad. Exactamente, veíamos Carolina Píparo, candidata a diputada provincial por la octava por Cambiemos, y Florencia Saintud, candidata por Unidad Ciudadana. Ganó la elección Carolina Píparo, al igual que Morroy a nivel local, por un 39%, más o menos es lo que ha sacado. Vamos a empezar por Alcira, vamos a empezar por las mujeres en este caso. ¿Cómo analizás lo que ha dejado la elección del domingo y bueno, todas las repercusiones que continúan, digamos? A ver qué es lo que pienso de lo que sucede acá en la ciudad. No me parece que sean los mismos panoramas en la elección general de todo el país, de la provincia y la de la ciudad. Lo que sí me llama la atención es que el resultado efectivo que tuvo en algunos de los centros ciudadanos más importantes, como La Plata, Bahía y Mar del Plata, la presencia de Vidal en los últimos días. Me parece que ahí está la clave para poder analizar lo que pasó también acá en la ciudad de La Plata. La gestión de La Plata no es una gran gestión. No sé si coinciden acá los compañeros, pero por lo que podemos analizar, de lo que en este año y medio de gobierno de Garro no ha sido una gran gestión. Incluso en los sectores, en las cosas que puede llegar a mirar la clase media del casco, no es una buena gestión tampoco. Digo, las plazas no están bien, las calles no están bien, los sueldos no están del todo bien. Sin embargo, me parece que la presencia de Vidal fue más fuerte que todos los males que la gente puede ver. Eso en principio. ¿Crees que en ese sentido fue fundamental Vidal en la campaña, el cierre de campaña? A mí me parece que tuvo una presencia importante en los últimos 2 días que le valió la decisión a unos cuantos que a lo mejor eran los de la ancha avenida del medio de la que hablaba Massa, ¿no es cierto? Carlos, ¿vos qué opinás sobre la verdad que me parece que, para hablar particularmente de La Plata, el peronismo de La Plata ha sufrido una implosión desde el año 2013, producto de la inundación, donde, si ustedes ven, hay 3 candidatos o 3 sectores que representaban a lo que fue el histórico peronismo. El peronismo, cuando gana la ciudad allá por el año 91, tenía un general, que era el intendente Julio Alac, donde había un montón de coroneles y había una organicidad en su funcionamiento.
A partir del devenir de la historia fue habiendo rupturas y el 2013 pone una crisis prácticamente letal al peronismo. ¿Por qué? Porque el intendente, que era peronista, alineado con el gobierno nacional, tuiteaba que estaba atendiendo a los inundados y estaba de vacaciones. Eso ha puesto en crisis el vínculo que hay del electorado platense para con la política y en particular con la del peronismo. O sea, creo que no se puede entender la elección de la Ciudad de La Plata sin tomar en cuenta de la inundación esta parte. Creo que puede ser más o menos buena la gestión de Garro. En realidad es muy difícil que el peronismo recomponga rápidamente cuando en realidad la ciudad estaba en el subsuelo que la dejó la inundación, porque la inundación del 2013 tuvo una particularidad. No se inundaron los que, entre comillas, siempre se inundan. Se inundó la clase media urbana, que perdió un montón de cosas y que se rompió. Si ustedes ven, la peor elección que hizo Bruera y Saintut, digo, en lo que fue la elección del año 2015, fue en el casco urbano. O sea, entonces me parece que de ahí hay que analizar a la Ciudad de La Plata como un caso totalmente particular. Después, cuando hablamos ya del interior de la provincia de Buenos Aires, también hay otra particularidad. Las tarifas de luz y de gas históricamente fueron más altas. Solamente estuvimos beneficiados aquellos que estamos en lo que se llama el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, que comprende la capital federal, el primer y el segundo cordón del conurbano, más la Ciudad de La Plata. Entonces, aquellos vecinos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Tapalqué, Chivilcoy, siempre estuvieron perjudicados. Y cuando se hablaba tanto en los medios nacionales acerca del impacto de las tarifas, en el interior no fue tanto. Entonces tenemos nosotros una mirada muy particular desde lo urbano, desde lo que es esta área metropolitana de Buenos Aires, que es muy distinta. Por eso nos cuesta entender por qué hay una diferencia tan grande de el gobierno de Cambiemos, a pesar de sus políticas recesivas, de despidos, etcétera, 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 con el interior de la provincia, donde se venía viviendo esa diferencia tarifaria hace mucho tiempo. Digo, por poner uno de los factores que pueden indicar por qué hubo tanta diferencia a favor de Cambiemos frente a Unión Ciudadana, que representa lo que fue el ex Frente para la Victoria, digo, más allá de la escisión de Randazzo, ¿no?, de ese espacio. Claro. Gabriel, ¿qué opinas de todo esto? Tomo algunas de las cosas que evaluaban recién los compañeros. El fenómeno platense no se explica solamente por la dispersión del peronismo, porque el peronismo viene, si se quiere, con diferentes rupturas y dispersiones desde hace mucho tiempo. No es un fenómeno local, digo, no es un fenómeno de la octava, no es un fenómeno de la región capital exclusivamente. A mí me interesa hacer, por lo menos, evaluar dos niveles de análisis. En primer lugar, evaluar al oficialismo. Para evaluar tenemos que buscar un punto de asidero, un punto de comparación. Y el punto de comparación que tenemos inmediato es la perspectiva que ofrecían las encuestas. En el marco de las perspectivas que ofrecían las encuestas, Cambiemos hace una muy buena elección a nivel provincial y una muy buena elección también, claro está, en La Plata. Desde el marco de las perspectivas que las encuestas lo ubicaban, la que mejor lo ubicaba en 30 puntos. Pero el promedio le daba 27 de las encuestas. Eso quiere decir que creció 6 puntos aproximadamente. Cambiemos en torno a la perspectiva de las encuestas. Ahora bien, hay otra comparación posible. Pero estás hablando a nivel senadores de la provincia de Buenos Aires. A nivel provincia, sí. A nivel provincia. Yo me atrevería a poner, dejaría de lado el cargo. Esta no fue una elección solamente por senadores. Casi nadie se acuerda que lo que está en juego, en definitiva, son 2 bancas que se van a jugar en octubre y que se van a asumir en diciembre, al menos en el primer cuerpo de la boleta. Hay una contraposición de modelos muy, muy claros. De un lado está la figura que mejor mide de Cambiemos en el orden nacional, que es María Eugenia Vidal, la actual gobernadora, que sin ser candidata en la lista, imagínense que un extranjero visitaba a la Argentina en los últimos 15 días de campaña. ¿Hubiesen podido imaginar que María Eugenia Vidal no era candidata a gobernadora o a presidenta? No lo hubiesen imaginado jamás. Porque eso fue lo que jugó María Eugenia Vidal.
María Eugenia Vidal jugó a legitimar su gobierno, este año y medio de gobierno y su futuro de gobierno. Y la contrapartida, bueno, tampoco era una candidatura a senador más. La contrapartida era nada más y nada menos que la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esa misma que se fue despedida por una plaza multitudinaria y con avales en el marco del balotaje de un 49%. No era nada más que una elección por senadores. Ahora bien, déjame terminar el análisis respecto a la elección del oficialismo, en primer término. Si lo comparamos con la perspectiva que nos ofrecían las encuestas previamente, la elección del oficialismo parece una gran elección, creció mucho, y María Eugenia Vidal tiene mucho que ver, seguramente, en ese crecimiento. Haber corrido a los candidatos, haber corrido al presidente de la Nación, debe haber habido una mesa. Incomprobable esto, yo no voy a ponerla con la arrogancia de Morales Solá, que escribe lo que dijo alguien que jamás le hablaría. No voy a hacer eso. Pero debe haber habido alguna mesa en la que María Eugenia Vidal le debe haber dicho al presidente de la Nación: dejá, Mauricio, déjame a mí. Después de la matanza, después de ese operativo cuando presentaron el Metrobús en La Matanza, de ese operativo de 10 cuadras de gendarmería y policía bonaerense y de policía local, imposibilitado para el público, después de ese momento tomaron una decisión y dijeron: no, el presidente en Buenos Aires no mide. ¿Quién mide? Mide María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal le debe haber dicho en una conversación imaginaria al presidente de la Nación: correte, Mauricio, déjame a mí. Bueno, ha salido fortalecida, bien avalada. Ahora bien, si lo comparamos con los procesos de auditoría electoral que los gobiernos bonaerenses han tenido en el marco de la nueva democracia, desde 1985 Armendáriz hasta la fecha, el gobierno de María Eugenia Vidal es el que menos votos cosechó. Es el que menos votos cosechó. Ninguno descendió del piso del 38% en provincia de Buenos Aires. Le falta bastante a María Eugenia. Le falta bastante, no lo sabemos, porque también tenemos la imposibilidad de hablar con el diario del lunes. Claro. Esa famosa frase: mira, con el diario del lunes es fácil. Mira, el diario del lunes todavía no se escribió, porque insólitamente el resultado del primer cuerpo y del segundo cuerpo de provincia de Buenos Aires no se conoce. Lo que es de una proyección papelonesca que tiene poco antecedente en la historia electoral argentina. Poco antecedente en la historia electoral argentina. Es un papelón, un verdadero papelón. Bien. Sobre eso también vamos a mostrar un informe que hemos realizado sobre lo que es el recuento de votos acá en la ciudad de La Plata. Se está haciendo en el Teatro Argentino, y candidatos que dan su opinión respecto a esto. Candidatos que han ido por un país, por cumplir y también por unidad ciudadana, y tenemos el testimonio de ellos. Así que vamos a ver qué decían estos candidatos. Nacional por qué pasó esto, pero es una buena oportunidad para discutir un nuevo sistema electoral. Me parece que hay que cambiar el sistema electoral. Tenemos un sistema electoral que ya no es del siglo XX, sino del siglo XIX, ¿no? Estar votando con un papel, los ciudadanos pueden hacer una transacción comercial o hacer cualquier trámite online de un lado al otro del mundo, puede comunicarse con amigos, con parientes al otro lado del mundo, y no puede tener un sistema electoral moderno del siglo XXI. Acá estamos discutiendo que el escrutinio ha sido más lento de lo que debiera haber sido. No estamos discutiendo aquí algún mecanismo fraudulento. Esto es importante ratificarlo porque me parece que entorpece mucho el sentido que tiene la elección, que es el momento más importante de la vida democrática, el momento en el que todos los argentinos, los bonaerenses y los platenses tenemos la posibilidad de elegir quién nos representa. Es un bochorno porque hay una manipulación clara en la intención de frenar el conteo a favor de Unidad Ciudadana cuando veníamos justamente, teníamos una clara ventaja sobre Cambiemos, y bueno, han decidido, y La Plata no está exenta de eso. La ciudad de La Plata se detuvo en 93 y pico de las mesas escrutadas. Lo que quedó afuera justamente de la carga son todas localidades afines a nosotros, las 32 mesas de extranjeros, la zona oeste como Olmos, San Carlos, escuelas enteras de Villa Elvira, de Tolosa. Nos parece que hubo una manipulación muy grande. De hecho, con el resultado como quedó, nosotros ingresarían al Consejo Deliberante 3 concejales por nuestra fuerza, y con el resultado que va a quedar después de pasar por el escrutinio definitivo vamos a ingresar 4 concejales.
Muy bien, bueno, ahí veíamos algunos testimonios, en este caso de los candidatos a concejales en la Ciudad de La Plata y lo que está pasando con el recuento definitivo que se está dando en el Teatro Argentino. ¿Cómo analizan, bueno, en principio todo este escándalo y lo que se dio alrededor del recuento de votos? Carlos, ¿cómo ves? Como decía, no hay antecedentes, no hay ninguna elección del año 83 a la fecha que haya terminado de esta manera. Digo, es un escándalo, eso no hay ningún tipo de discusión, es una vergüenza que no hemos podido desarrollar un sistema electoral que pueda resolver estas cosas. Digo, el único antecedente que se recuerda es cuando lo acostaron a Luis Juez en Córdoba, que se acostó ganando y se despertó perdiendo, digo, y cortaron la luz. Digo, a ver, esto es bochornoso, eso no hay ninguna discusión. Me parece que también son prácticas bastante habituales. Quien controla el ingreso de los datos regula cuál es el mecanismo. Lo escandaloso es que se atribuye el gobierno nacional, en particular, quien es el que detenta el mayor de los poderes, un triunfo que sabe que no es así. Digo, si hubiera dicho, el escrutinio está abierto, no sabemos cuál va a ser el resultado, se conocerá a la mañana, se sabrá al momento del escrutinio definitivo, sería una discusión. Digo, ninguno de nosotros estaría poniendo en duda lo que pasó, porque de última todos dicen es un empate y se acabó. En cambio, cuando alguien se atribuye y usa el prime time de la televisión para generar un efecto en la tapa de los medios de comunicación al día siguiente, etcétera, 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 genera mucha más suspicacia de por qué se hizo de esta manera. Esto es lo que preocupa. Después, también me parece que le da de comer a una discusión que yo no sé si es la correcta. No sé si el tema es voto electrónico sí o voto electrónico no. Debemos resolver primero, o sea, a la luz de los resultados, si hay que modificar o no la ley de paso. ¿Sirve o no sirve la ley de paso? Digo, debemos votar. Digo, la ley de paso se planteó en una democracia ideal que no es la Argentina. Claro. Bueno, o sea, con un sistema de partidos políticos que implosionó en el año 2001 y es el día de hoy que sigue detonado. Con un agravante que esa implosión del sistema de partidos que pasó en el año 2001 le empezó a llegar al peronismo. Digo, el peronismo, o los mayores representantes del peronismo, no fueron por la propia fuerza política en la cual están afiliados. Entonces, la verdad que la discusión es mucho más profunda. O sea, todo el sistema político está basado sobre una supuesta exacerbación de la democracia partidaria. Cada uno que agarra la conducción del partido en el que está, no importa qué partido político, agarra la conducción del partido, firma el acta, toma la sede partidaria, agarra la llave, se la guarda y no lo vuelve a abrir. ¿Te parece mal que vayan por fuera del peronismo los candidatos? Hay partidos políticos, si no, disolvamos los partidos políticos y cada uno va con el sello que quiere. Y vamos a una democracia de candidatos y abolimos los partidos políticos. Entonces sostendrían solamente 3 partidos políticos. 2, 3, digo, el radicalismo. Hay que permitir que haya partidos políticos. No puede haber sellos de goma que no tienen ninguna razón de ser. Partidos políticos que se andan vendiendo a último momento al cierre de listas para ver con qué personalidad jurídica voy porque no quedé dentro de la interna del partido. Digo, tiene que haber una vida partidaria. Esa vida partidaria tiene que ver con formación de cuadros, con presentación de... Es una vida partidaria que hoy en la Argentina no existe. La última vez que el Estado financió capacitación para cuadros políticos, que fue a través del INAP y del INCAP, fue en el año 98, 99. Yo añoro el escenario que plantea Carlos. Sinceramente lo añoro un escenario con partidos políticos bien claros, bien definidos. Incluso, les voy a ser sincero, añoro el bipartidismo con una tercera fuerza de frente que pueda terciar en esa pugna. Ahora bien, me parece también que aún tendiendo, ante la posibilidad de que podamos tender nuevamente al bipartidismo, cuidado, estas elecciones dejan algo de eso. Cambiemos se emancipa como fuerza federal en estas elecciones, claramente, ha absorbido al Partido Radical. Y el Partido Radical convive en ese escenario sin demasiado movimiento brusco. Está cómodo, me atrevería a decir. Entonces, hay como una tendencia a eso, pero me pregunto, digo, en función de la experiencia, de lo que han sido las elecciones internas de los partidos,
A mí me parece que están bien las PASO. Está bueno que se pueda disputar una interna partidaria con fiscales de los diferentes espacios, aún del propio partido, con autoridades de mesa que verdaderamente sean independientes, con un proceso de fiscalización que esté legitimado nada más y nada menos que por la justicia electoral. Digo, porque por más que volvamos al escenario, al ansiado escenario del bipartidismo, las disputas internas van a seguir existiendo siempre. Y encontrar un mecanismo puro, probo, transparente, para poder definir esa disputa interna, que es lógica, y que, atención, tal vez la disputa interna es muy propia de los oficialismos triunfantes. Es muy propia de los oficialismos triunfantes. ¿Cuándo se empezó a disgregar el peronismo? Cuando el peronismo vencía elección tras elección. El peronismo se empieza a disgregar muy claramente cuando era inevitable que el peronismo vuelva a conducir la Argentina después de la debacle de 2001. A Cambiemos le han aparecido, a Macri, le han aparecido dos figuras de fuste. Dos mujeres que han hecho méritos electorales y que seguramente se supondrán con mérito político para disputar poder desde la fuerza oficial. Por ahí a Cambiemos, no en este escenario, pero en el escenario 2019 le vienen muy bien las PASO. Muy bien. Por ahí a María Eugenia Vidal, en el escenario 2019 le vienen muy bien las PASO. Por ahí a Elisa Carrió, en el escenario 2019 le vienen muy bien las PASO. Así yo le diría a Marcos Peña que no insista tanto en vulnerar un sistema que por ahí le ayuda a ordenar el futuro que viene. Insisto, el internismo es propio de los oficialismos triunfantes. Alcira, veíamos recién ahí en el informe que ha preparado el equipo de noticias que la única fuerza que parece que está discutiendo la veracidad y los votos es Unidad Ciudadana, porque veíamos a Gastón Crespo diciendo, bueno, hay que ir al voto electrónico, pero se desentendía de este asunto. Veíamos también a Paula Lambertini, sí, quien es de cumplir, de Randazzo, es decir, no estamos discutiendo fraude, estamos discutiendo que se cargaron tarde. ¿Por qué Unidad Ciudadana es la única que discute los votos? Bueno, claramente porque era la que tenía todo por perder, Unidad Ciudadana en el fraude electoral del que se hablaba. De todas maneras, a mí me parece que no digamos, es un tema para discutir, porque acá lo que decía Carlos me parece que es adecuado, que es un tema para discutir. También estoy de acuerdo con Gabriel, con que las PASO tienen que seguir. Lo que pasa es que me parece que hay que pensar más en el electorado y en la fuerza de Cambiemos desde otro lugar. Porque, digo, ellos ganaron la elección con Santiago Maldonado desaparecido. Con Milagros a la presa, con la indicación de que la tenían que liberar, no la liberaron, hicieron la elección y después recién hicieron todo el acting de... Digo, ganaron la elección con un montón de cosas impuestas por ellos sin consultar a la población, y la población cuando tuvo que elegir los eligió igual. Entonces, ¿qué les cambia? Salieron a decir que habían ganado. Y ya está, la gente les creyó a ellos. Entonces, la disputa me parece que no está solamente en la elección y en la idea de que quién ganó la elección o no a través del voto, porque igual vemos el mapa de la provincia de Buenos Aires y es un mapa completamente amarillo, no sé, Gaby, claro. Sí, es contundente, es impactante. Es cierto que en el tema de la elección de senadores provinciales hay una disputa mucho mayor, porque si entran dos, si entra uno, ¿no? Pero de todos modos lo que a mí me llama la atención y lo que me parece que hay que atender es pensar en sistemas que es cierto, que sean menos posibles de fraudear, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por otro lado, atendería al electorado que le está creyendo a una fuerza política que se muestra verdaderamente como el cambio y cómo está impactando esa imagen del cambio. Esta idea de la figura nueva, el que no estaba en política, el que tiene 30 años. Si miramos los candidatos, son todos actores nuevos de la política. La gente está confiando también, el votante, el electorado está confiando también en eso. Y lo que yo pensaría es cómo ese partido político se transforma en el partido de las clases medias que hasta ahora nunca había hecho asidero en la Argentina, porque siempre el peronismo estaba por encima y le ganaba. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente al peronismo siempre se lo acusó de tramposo, de hacer este tipo de cosas, de decir ganamos y hacer trampa en las elecciones. Es histórico, siempre se ha discutido eso. De hecho, Cambiemos también hizo un poco de campaña con esta idea de que el peronismo era corrupto, era tramposo, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, nosotros ganamos. Tal vez una fuerza política que era antiperonista o en contra del peronismo, que representaba a las clases medias, en otros tiempos no hubiera salido a decir ganamos. Hubiera salido a decir
bueno, contemos los votos, no hubiera dicho nada. ¿No? Y esto es capaz que representa el verdadero partido político que representa a las clases medias y que está asentándose en Argentina. Lo que está claro que Cambiemos, y Macri en particular, y el PRO en particular, tiene una decisión de tener el poder a como dé lugar. Completamente, a como dé lugar. Digo, hasta ahora no había un partido de derecha que fuera de mayorías, que estuviera los resortes del Estado y que los aplicara de esta manera. Digo, el triunfo de la Alianza en el año 1999 no tuvo que ver con una fuerza de derecha o con la burguesía argentina o las clases altas que llegaron al poder, sino era la partidocracia que encontraba en De la Rúa una figura que le permitió reacomodar el sistema para salir políticamente, pero no económicamente, porque De la Rúa rompe con la continuidad de Menem, pero no rompe con la convertibilidad. Entonces, indudablemente, había una ruptura política, pero una ruptura económica, que era en realidad lo que le preocupaba a los que han perjudicado al país durante muchísimos años. Entonces, la política argentina, me sumo a lo que decía Carlos, que como le repetían insistentemente del arco opositor al kirchnerismo, no nació en el 2003, tampoco nació en el 83, la Argentina tiene antecedentes de partidos de derecha que estaban dispuestos a lo que sea para sostener el poder. Tenemos que retrotraernos nada más y nada menos que a los años 30. A mí, y también me complemento con lo que decían los colegas, lo que más me sorprendió de la maniobra de fraude informativo del domingo por la noche es el destinatario. Yo no creo que el destinatario haya sido ni el baile poco gracioso del presidente, habitual en los momentos de festejo, ni el festejo en sí mismo, ni tampoco la tapa de los diarios del lunes. Porque la tapa de los diarios del lunes, vamos, saben que tienen la gran mayoría de las tapas. A mí me parece que tenía más que ver con el repunte fabuloso, el fabuloso negocio de la bolsa, el fabuloso negocio del que había vendido los dólares a 18,30 y el fabuloso farabute a futuro de 435.000 millones en Levax que vencían y que se dilataron a futuro. El escenario real de la elección le hubiese impedido al gobierno seguir con la bicicleta financiera en la que nos ha involucrado desde enero del 2016 hasta la fecha. Vamos a ver, un poco adelantaste, Gabriel, con el tema de las encuestas y cómo se equivocaron al respecto. Vamos a ver los resultados y qué decían las encuestas en la previa. Tenemos algunas placas para compartir. Resultado, claro. Lo oficial, por lo menos, lo que se conoció por ahora hasta el oficial. Deberemos discutir también cómo termina esto, ¿no? Con el 5%. 34, a ver si lo tenemos ahí de nuevo. Sí, está 34, 19, 34, 11. 11, exacto. 15, 53, Sergio Massa. ¿Qué decían las encuestas previas, ¿no? Un promedio de lo que decían las encuestas. Ahí tenemos el 1 de agosto. Estas son las encuestas y el promedio, a ver si lo podemos ver, 33,7 para Unidad Ciudadana, 28,5 para Bullrich y 19,3 para Massa. Ahí está el promedio que decíamos, y ahí podemos ver, por ejemplo, a Massa unos 4 puntos arriba de lo que finalmente sacó. Ajá, y a Bullrich unos 4 o 5 puntos abajo de lo que finalmente ahí se puede sacó. decir que los votos de uno se fueron para el otro. ¿Quién es el gran o la gran perdedora o perdedor de estas PASO, por lo menos, de estas elecciones? ¿Quién les parece que ha sido? Yo la verdad que, algunos plantean que en ese escenario de promedio que plantean ustedes ahí, ¿no? Que se da en función de todas las encuestas, dicen que lo que se adelantó es el voto útil, aquel que en realidad tenía un rechazo hacia la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y votaba a Massa, adelantó su voto a Cambiemos, por eso sí, le sacáramos 4 a Massa en ese promedio y se lo sumamos, está 32, 33. Es una elección que indudablemente, por la proyección de datos, cuando uno ve que la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima están cargadas arriba del 97, 98% y lo que queda cargar es la tercera, la primera,
y un poquito la octava, está un poco retrasada. Todo indicaría que Cristina va a terminar arriba por un 0,8, un 1,5, digo, más o menos todos los cálculos estiman eso. Yo la verdad me parece que hay que dejar de pagarle a los encuestadores. O sea, los encuestadores hacen encuestas telefónicas, casos en el AMBA, no encuestan en el interior, no hay trabajo domiciliario. Digo, yo estudié sociología, no estoy recibido, no terminé la carrera, pero indudablemente se está midiendo una cosa que no tiene que ver con la realidad. Cualquiera de los 5 personas que estamos acá, ¿quién tiene teléfono fijo en su casa? Y además del que lo tiene, ¿quién lo atiende? No lo atendés, Carlos. Claro. ¿Quién lo atiende? Te molestan permanentemente con publicidad. No lo como también, cuando empezamos a revisar, y ahora meto otro tema, que cuando se habla de trabajo desfavorable para los docentes de zonas rurales, digo que está bien y es correcto, hoy en día es más trabajo desfavorable trabajar en el conurbano. Hay que repensar esta provincia, hay que repensar que esas encuestas no son representativas indudablemente, porque no es la primera vez que se equivocan. Entonces lo que hacen son encuestas que lo que buscan es generar una ola informativa que dé tendencias. La verdad, queda demostrado que no son trabajos serios y que no tienen que ver con la realidad que viven los bonaerenses, y indudablemente cuando una encuestadora llama a Tapalqué a las 4 de la tarde, la gente está durmiendo la siesta. Sí, claro. Entonces, cuando uno analiza todo eso, estamos hablando de números que son estimados. Es como que nos juntamos entre nosotros y decimos, sí, bueno, Gabriel va a votar una cosa, yo voy a votar otra, y más o menos va a salir esto, y nos podemos equivocar por 5, 6 o 8 puntos. Y le tirás un cachito más al que te la encargó. Al que la paga, claro. Exactamente. Yo ahí tengo... coincido con lo que están diciendo con respecto a las encuestadoras, pero también me llama la atención que tuve la oportunidad de hablar con varios de los candidatos que todos decían que sus encuestas les daban muy similares a las que se estaban publicando. Las propias, las que ellos hacían para sí mismos, no públicas, les daban muy parecidas, digamos, en estos porcentajes que aparecían 35-30, acá en La Plata. Sin embargo, termina siendo desolador el panorama, porque en La Plata, donde casi todos parejamente les daba 35-30, les dio 39,5, 20. Sí, discúlpame, pero igualmente cuando el oficialismo local hacía encuestas domiciliarias fuera del casco, se caían. Entonces, eso es cierto. También. Vuelvo al punto que cuando vos medís presencial, domiciliario, con formulario, con un trabajo serio, el número más parecido. Pero ese se supone que es el margen de error que puede tener cualquier encuestadora, que se ha ampliado, sin duda. Sí. A mí también me parece que el electorado no dice siempre lo que va a votar. Digo, tanta campaña de desprestigio se hizo que en algunos casos me parece, y es en muchos casos, puede llegar a haber un voto que no lo dice o no contesta, el voto vergonzante, porque es avergonzante, y creo que es un porcentaje que también mueve mucho el amperímetro en las encuestas, que no es menor. Yo creo honestamente que las encuestas buscan fundamentalmente crear sentido. Es eso a lo que se dedican. Y que no temen tener fiascos, porque como las grandes casas de hamburguesas, saben que lo que te muestran en la tele no tiene nada que ver con esa cosa que vos comés, que no sabés si es una hamburguesa. La hamburguesa es más grande por la tele. Y sin embargo, el negocio sigue fenomenalmente creciendo. ¿Y por qué crece el negocio? Por la creación de sentido que permanentemente hacen. Desmiento categóricamente lo que dices, digo, con mucho respeto, lo que decía en el primer informe Carolina Píparo. No es así, Carolina, no es así. No es que interpelaron al vecino en el timbreo, en los puerta a puerta, en la modalidad de visita que sea. Vamos, hay 12 millones de electores en la provincia de Buenos Aires. 12 millones de electores. No pudiste caminar tanto. No te alcanzan 4 años de campaña para caminar tanto e interpelarlos a todos. La creación de sentido fabulosa de la televisión hizo muchísimo. En los últimos 20 días, prender América, prender Canal 13, prender Telefe, prender la televisión pública, era tener a un candidato de esa lista permanentemente en pantalla. Permanentemente en pantalla. El bombardeo de publicidad en redes sociales, en plataformas 3.0, es impresionante. Pero la exposición impresionante. Pública no fue me parece que perjudicial. hay una creación de sentido que tiene que ver
con la enorme maquinaria multimedial, y eso, en definitiva, es lo que paga hoy por hoy en términos de resultados electorales. Y paga muy bien, todavía paga muy bien. Y las encuestas están en función de eso, de crear sentido. Creamos sentido y decimos que tal está ganando. Por ahí nos conviene hasta decir que tal está ganando para generar esa antinomia y ese adelanto del voto útil del que hablaba Carlos recién. Pero ahí se dan dos panoramas. Cristina, que no aparecía en tele, y los candidatos de Cambiemos apareciendo todo el tiempo en la televisión. Digo, se terminan dando dos figuras, y la exposición pública de los candidatos de Cambiemos, por ejemplo, Bullrich hablando, y cada vez que hablaba decía, una cosa peor que la otra. ¿No es perjudicial esa exposición? Digo, ver a Bullrich diciendo, faltamos... Yo la verdad que creo que no. Yo creo que ellos tienen una mayor comprensión del electorado que Unidad Ciudadana. Ellos entienden lo que quiere el votante y dicen las cosas con impunidad. Porque saben que el votante en el fondo piensa eso. La última que dijo Bullrich, no fue lo de todos los días tenemos un pibe preso más. Una cuadra de asfalto, un pibe preso más. Es una síntesis perfecta para un votante promedio de Cambiemos, tal vez, digo. Yo la verdad no comparto. Digo, creo que es subestimar al electorado. Yo creo que es una barbaridad lo que dijo, lo repudio plenamente, digo, pero creo que es una torpeza, digo, es un error, es un exceso de caucheo, devela alguna parte de lo que... Digo, yo no le daría tanta interpretación que es lo que en realidad piensa o lo que conecta con su electorado. Creo que es mucho más complejo, mucho más complejo. Yo nací en Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata está en el fondo del mar hace muchísimos años. O sea, si bien hubo 12 años de crecimiento económico, de bonanza, de mejora en el consumo, etcétera, 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 estructuralmente la ciudad de Mar del Plata está cada día peor. Entonces, pedirle al electorado de Mar del Plata que acompañe o que sienta que este gobierno lo está perjudicando cuando en realidad ya venía perjudicado de antes, es pedirle demasiado. Hay muchos centros urbanos de la ciudad de la provincia de Buenos Aires que estuvieron gobernados entre 10 y 30 años por el peronismo. Preguntémonos qué pasó en esos lugares para que el electorado haya elegido a un partido que gobernaba solamente la capital federal, de derecha, representante de un empresario, etcétera, 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 y podemos agotar el programa diciendo un montón de cosas en contra de Cambiemos y muchos de sus candidatos. Digo, me parece que tenemos que analizar a aquellos que creemos que la democracia debe ser la herramienta para poder conquistar el control del Estado y que el Estado pueda mediar entre los grandes poderes y los desfavorecidos, que es lo que no ha hecho esta política para ayudar a los desfavorecidos de la disputa con los grandes grupos económicos. Bien, me parece ese grande. Yo, por ejemplo, yo recorro el conurbano sur y el conurbano norte todos los meses. O sea, ir de Florencio Varela a Loma de Zamora es la verdad para que una persona termine con hernia de disco, dolor, sí. Digo, entonces lamentablemente hay y fue una zona gobernada por el peronismo durante muchísimos años. Tenemos un gran debe, la democracia tiene un debe muy grande con el pueblo. Entonces debemos repensar, porque lamentablemente esos errores o algunas cosas que en realidad no son errores, sino que son decisiones, han llevado que hoy lamentablemente nos gobierne la peor cara de la dirigencia política. Lamentablemente. Yo coincido en parte en el análisis que haces. Lo digo con dolores, me parece, con alegría. No puedo hacer otra cosa de coincidir. Estructural, infraestructuralmente hay problemas muy, muy serios en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente si tomamos las grandes ciudades, en el caso de Mar del Plata, el conurbano bonaerense, sectores muy pauperizados alrededor de Bahía Blanca, absolutamente cierto. Yo no se lo atribuiría exclusivamente a una fuerza política. Permítanme salirme de un esquema bipolar que permanentemente se nos ofrece. Porque muchos de los intendentes que padecimos en los años 90, hoy por hoy comulgan, muchos en términos reales, pero otros en términos gestuales. Digo, ¿cómo gestionan los intendentes de Cambiemos? Bueno, a mí me parece que muy parecido a cómo gestionaban algunos de los intendentes del peronismo de los 90. Digo,
¿Sabés por qué hago esta aclaración? Porque el universo peronista da para hacer un ciclo, no un programa. No nos encontramos el próximo viernes. Nos encontramos el próximo año y hacemos un ciclo entero. El universo del peronismo genera esas cosas, genera que las políticas, algunos de los trazos de política financiera que tiene este gobierno, que supuestamente es la antítesis al peronismo, son la más parecida que hemos encontrado al peronismo desde 1991, por ponerle una fecha de inicio, hasta finales de 1998. Lo más parecido, son idénticos, es un calco en un montón de aspectos. Y nada tienen que ver con lo que proponía ministros de Economía como Roberto Labaña, también desde esa misma fila, si se quiere, partidaria, pero no ideológica, o lo que proponía Néstor Kirchner, o lo que proponía Cristina Kirchner. Nada tienen que ver. Esos grandes trazos de política económica no tienen nada que ver. Se parecen mucho más los de Cambiemos a lo de una parte del peronismo noventoso. Por ejemplo. Bueno. Muchísimas gracias por haber venido, nos hemos quedado sin tiempo, pero los vamos a volver a invitar para que analicemos, una vez que ya tengamos, como dijo el abuelo Morín, el diario el lunes, cuando ya sepamos quién fue el ganador y a cuántos puntos por lo menos quedamos, claro. Quizás dentro de muchos días. Claro, hay que volver a debatir. Para el ciclo para el ciclo de peronismo. Bueno, hacemos un programa aparte, si querés, en otro momento. Me van a acusar que un no peronista no puedo poner de peronismo, entonces me van a dejar. Gracias por venir a todos, de verdad. Nosotros nos vamos a hacer un corte, en el próximo bloque vamos a estar hablando de la cuestión judicial. Sí, vamos a hablar con Pablo Abramovich, el titular de AJB, que, bueno, están de paro los judiciales en la provincia, la paritaria permanece abierta. Vamos a profundizar en el tema en el próximo bloque. Quédate en Dos Mitades.